Muy buenos días. Bueno, yo creo que es un placer para todos nosotros poder contar hoy con Agustín García Calvo, gracias a la ayuda del vicerrectorado, pero también y sobre todo al profesor Iñaki Zuazo, que es el que ha hecho todos los trámites necesarios para que hoy sea posible que escuchemos y que conversemos con Agustín, que tiene además la intención, ¿no?, de que esto sea una tertulia más que una clase magistral. Me toca a mí hacer la presentación y pues bueno, no sé hasta qué punto voy a ser capaz de hacer una presentación digna, ¿no? Pero bueno, lo intentaré mínimamente porque creo que hemos venido aquí a escucharle, ¿no? Y sobre todo eso, a conversar con él, que es en lo que más nos insistía. Agustín lleva muchos años dando vueltas, nació en el año 26 en Zamora. Fue catedrático de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid hasta que el régimen franquista le separó de la cátedra. Estuvo entonces en París, yo creo que 10 años o quizá alguno más, ¿no? Hasta el 76. 8 años. Bueno, pues 8 años hasta que volvió a reincorporarse. Es difícil definir, incluso yo creo que no cabe definir, ¿no?, a una persona como él. No sé, creo que ha hecho de todo. Normalmente creo que casi se podría decir que lo que ha hecho en muchas ocasiones es casi despertarnos de esos lechos en los que dormitamos, ¿no? Esos valores que se dan como valores en sí mismos, yo qué sé, la democracia, la realidad, la cultura, y hace que esos lechos floridos sobre los que dormimos pues se conviertan casi, yo diría que en camas de pinchos, ¿no? Y que no siendo faquires, pues no, a lo mejor no nos queda más remedio que como que salir pitando, ¿no?, de darnos cuenta de que quizá esos valores, ¿no?, esas cosas que consideramos valores, pues no sean tan fácil, ¿no?, seguir creyendo en ellos. Yo creo que sobre todo se ha dedicado a usar la lengua en todas las vertientes, y creo que me toca ya callarme. Me voy a quedar aquí por si, ¿no?, en algún momento necesitas ayuda. Sí, porque veo mal hoy. Porque, pues eso, porque me maldicen, pero bueno, os dejo ya con él. Bien, pues gracias por vuestra asistencia, gracias por la presentación, gracias a Iñaki Zuazo por sus gestiones. Y vamos a ver si esto puede servir para algo. Mi intención, como ha visto por el título, era presentar a discusión y reflexión las relaciones entre las artes y el dinero. Para entrar en esto tengo que empezar lo primero tratando de o maldiciendo de el dinero. Esto requiere unas cuantas aclaraciones. Si declaro, como declaro ahora mismo, desprecio, odio por el dinero, que es un equivalente a decir me cago en Dios, puesto que evidentemente en la situación teológica actual es eso a lo que llamo dinero, lo que está ocupando el lugar de Dios, es decir, lo que los teólogos decían el ens realissimum o realissimus, la realidad de las realidades, que pretendía de una manera típica conjugar en sí una especie de infinitud, naturalmente un sinfín, sometido a domesticación, porque si no, no cabe, con el hecho de ser todo, omnisciente, omnipotente, todo eso. Todas esas condiciones del ens realissimum las cumple entre nosotros el dinero, que es por tanto la faz dominante, la faz más presente de Dios, por más que se haya hecho compatible con muchas otras faces o figuras de Dios, de religiones más arcaicas. Como veis, si alguien se pone a maldecir del dinero, a declarar desprecio y odio al dinero, efectivamente está haciendo de la manera más actual un equivalente de cagarse en Dios. Es a ese... partiendo de ese me cago en Dios, es de lo que quiero que esta charla, de lo que yo os diga, de lo que vosotros me soltéis, comience. Esta maldición, esta declaración de desprecio y odio del dinero, requiere unas aclaraciones.
En primer lugar, puede parecer que alguien que se declara contra el dinero y que maldice del dinero, está con ello mismo poniéndose, por así decir, por encima de los hombres, por encima del mundo. Esto es lo primero que hay que corregir. Esto es imposible, no puede ser. Y espero que hacia el final de la charla, si nos da tiempo, se vea con más precisión cómo no puede ser que alguien que es una persona real, con su nombre propio, don Agustín García o el que sea, esté de verdad contra el dinero y que con ello pueda ponerse por encima de los demás. Todos y cada uno, en cuanto personas reales, estamos al servicio del dinero, al servicio de la administración de maneras más activas y, por tanto, nadie, en cuanto a ente real, puede presumir de que está contra del dinero y que lo maldice, lo desprecia, lo odia. Esto no puede ser, de manera que no hay cuidado de que en esta maldición se implique nada de ponerse uno, yo por ejemplo, por encima del mundo, por encima de los hombres en general. Ahora bien, esta declaración de humildad de mí en cuanto persona real no debe impedir para nada que efectivamente declare mi desprecio, mi odio del dinero. Esta declaración, por tanto, no puede ser nada personal. Y efectivamente yo no podría decir que personalmente tengo nada especial contra el dinero. He sido más bien afortunado en el sentido de que nunca he tenido que preocuparme mucho por él. Ni he pasado grandes miserias, ni tampoco me he visto con grandes sumas de dinero que me sometieran, que me llevaran a altos pisos de la administración. Y por lo demás, pues nada personal tengo contra el dinero. La declaración, por tanto, no viene de mí personalmente, sino de algún otro sitio, que es mucho más interesante y mucho más vivo que mi persona. Esta era la primera aclaración. Después hay que pasar a otra. Espero que pueda hacer esta aclaración en breve. Este desprecio, este odio del dinero, nunca puede entenderse en el sentido de que se haga en nombre de algo que esté enfrente del dinero, como cosas espirituales de cualquier orden que sea, cosas más o menos del sentimiento, cosas del intelecto, cualesquiera de esos entes espirituales que por todas partes andan. Nada de eso puede ser verdad. Por el contrario, tengo que maldecir de paso de todas las cosas espirituales, que como tales se presentan a cada paso y se presentan significativamente también a través de los medios de formación de masa de individuos, que nunca dejan de hablar de cosas espirituales de un orden o de otro. A veces filosofías que se reciben con más o menos respeto, a veces poesías que efectivamente parecen representar algo típicamente espiritual, a veces descaradamente religiones que no suelen identificarse con la verdadera, que es la del dinero, la actual, en que las iglesias son los bancos, sino que son más bien residuos de otras religiones, más o menos tradicionales en esta tierra, puritanas, católicas, o más o menos venidas de Oriente o de algún otro sitio,
formas del Zen, a formas de vudú y, bueno, toda esa cantidad de religiones y de espiritualidades que por doquiera florece en nuestro mundo. De manera que para no equivocarnos tenemos que empezar maldiciendo también de todo tipo de espiritualidades, maldiciendo de cualesquiera de las cosas espirituales que como tales se venden. Esto tiene que quedar bien entendido. No es en nombre de nada de eso como se está maldiciendo del dinero. Por el contrario, todas esas espiritualidades, todos esos entes espirituales, empezando por la propia invención del alma y siguiendo por todos los desarrollos posteriores, se han inventado precisamente para hacernos creer que el dinero, en cambio, es material. Este es el gran engaño. Porque aunque de momento no lo creáis, hace falta fe. Hace falta fe para creer que el dinero es algo material. Y efectivamente es para conseguir este absurdo, para imponer esta actitud increíble, para lo que están los entes espirituales, como para que frente a ellos se contraponga el dinero. El dinero que es, como realidad de las realidades, lo más impalpable, lo más sublime y lo más ideal de cuantos seres espirituales se puedan imaginar. No hay quien palpe el dinero, no hay quien pueda concebir aquello como algo verdaderamente material. Y sin embargo la gente se le ha acostumbrado de tal manera a concebir como material eso, que estará dispuesto a llamar materialista, por ejemplo, a quien se ocupe mucho del dinero y a quien esté mirando simplemente por sus fondos o por el acrecentamiento de sus sumas. A alguien que vive, por tanto, en la pura región de los números, en la pura región de lo sublime. Y sin embargo, se le puede llamar material. Hasta tal punto os ponen de revés las cosas, os las ponen del revés y por tanto obligan a que cualquiera que desde abajo intente hacer algo contra ello, intente ponerlas del revés a su vez, para corregir ese revesamiento que es nativo, con el que las cosas se os dan. Es para eso para lo que los espíritus y los seres espirituales se han inventado, para hacer creer que el dinero es material. Es decir, para hacernos olvidar que el dinero, por el contrario, es la abstracción de las abstracciones, la sublimación de las cosas al grado más alto y algo perfectamente impalpable. Supongo que este revesamiento del revesamiento más o menos lo recogéis, y si no ahora, en cuanto haga mi primera pausa, pues me lo diréis. Y además tampoco tenéis por qué esperar a ningún coloquio final. En cualquier momento en que me pare un poco, para no cortarme en una frase, ¿verdad?, que sería demasiado, pero en cuanto a un punto más o menos aparte, pues podéis levantar la mano y pedirme que os repita o aclare o contradecirme en lo que sea. Este es el sentido en el que quiero que esto tenga lo más posible de conversación entre nosotros. No es, por tanto, en nombre de nada espiritual en lo que no creo, como estoy aquí maldiciendo del dinero y declarando desprecio y odio. Es justamente del revés, la maldición del dinero, el desprecio del dinero, nace del reconocimiento, la experiencia cotidiana de que es él el que acaba con las cosas, el que mata las cosas, el que hace cada vez más que no haya de verdad cosas. Cosas que quiere decir las cosas que ingenuamente podían sentirse como tales, justamente esas que pueden ser de verdad sensitivas y sensuales, palpables, venidas de algo que esté efectivamente por debajo de las ideas, que no requiera de ninguna idea
para manejarse ni concebirse, sino simplemente de los dedos, de los labios, de los ojos, para sentirse. Esas cosas desaparecen bajo el dinero, porque la condición del dinero es la que he enunciado ya al decir que es la cosa de las cosas. Es decir, que condición del dinero es que no sea ninguna cosa diferente de otra, que sea efectivamente la realidad de las realidades, como Dios, y que en ella se anulen cualesquiera diferencias sensitivas, palpables, entre las cosas diferentes. Esto supongo que lo reconocéis todo como condición del dinero. El dinero consiste en eso, en esa anulación de la diferencia entre las cosas y, por tanto, una muerte de las cosas. Este es el motivo del odio. El dinero acaba con las cosas, nos mata las cosas, las más inmediatas, las más sensibles, las más palpables. De manera que es en nombre de eso que no sé lo que es, porque aquello que es de verdad sensible y que viene de abajo no puede tener nombre, no se puede someter a una concepción, no se sabe qué es, a diferencia de la realidad, a diferencia del dinero, que sí se sabe. Es en nombre de eso que no sé lo que es, pero que en cambio lo hay, a pesar de todo, a pesar de toda la carga de dinero, a pesar de toda la carga de realidad. Es en nombre de eso como se lanzan estas proclamaciones contra la muerte de las cosas en el dinero. Esto es, pues, otra aclaración que era preciso hacer y sobre la cual podéis inmediatamente seguir discutiendo conmigo en cualquier momento en que me detenga. Y la evidencia de que esto es así la tenéis de tal forma presente todos los días en cada uno de vuestros pasos que apenas haría falta recordároslo. Todas las cosas se compran y se venden. Ese es el ideal. Todas las cosas se compran y se venden y es absolutamente vano pensar que lo que pasa con las manzanas o con la carne de los peces del lago Victoria exportada por aviones a no sé cuántas partes del mundo, o con las flores criadas en Tailandia y exportadas a Europa, no es lo que pasa también con las sonrisas de amabilidad de una u otra servidora del poder, con las proezas intelectuales que pueda llevar a cabo un ajedrecista, un matemático, un científico cualquiera. Es completamente inútil intentar establecer una distinción entre unas clases de cosas y otras, porque todas se compran y se venden, y todas se reducen a dinero. Todas por igual, y esto de decir todas es desde luego, por supuesto, el ideal. Es el ideal al que el poder aspira, al que el dinero aspira. Por fortuna, es nuestro único respiro, nuestra única alegría. Ese ideal nunca puede cumplirse del todo. En verdad no hay todo. En verdad no hay todos. Eso es un engaño. Siempre queda algo que sigue habiéndolo, aunque no exista, aunque no pertenezca a la realidad. Siempre hay algo que todavía no está comprado ni vendido. Este es el único respiro de alegría que podemos tener. La totalidad, el todo, el llegar a hacer que todo absolutamente se compre y se venda y se reduzca al dinero, no es más que un ideal que nunca puede cumplirse, de verdad. Ahora, eso no impide
que esté haciéndonos la puñeta cada día, matándonos cada día. El hecho de que el ideal no pueda cumplirse no impide que efectivamente esté ahí, machacando día tras día. Todo lo que el dinero, y especialmente el gran dinero, el dinero de las alturas, el capital en su forma actual, lleva a cabo cada día y impone sobre las poblaciones, está fundado en ese ideal. Ellos creen que va a ser siempre así, que por decirlo así nunca van a morirse, tienen un porvenir seguro. Sobre este porvenir sobre el que voy a hablaros enseguida. El caso es que ellos lo creen así, ellos piensan que pues hay que seguir produciendo autos, por ejemplo, hay que seguir produciendo autos y por tanto autopistas de una clase y de otra, machacando el mundo en nombre del automóvil, simplemente porque piensa que en el mañana está el automóvil. Confían ciegamente en eso, ¿no? Este proyecto, naturalmente, como todas las cosas que se plantean para un eventual, en que pueden suceder, no pueden suceder, son naturalmente infundadas de verdad. Pero ¿cómo pesan? ¿Cómo nos estropean la vida cada día? Como he mostrado con respecto a la tierra padeciendo bajo el automóvil, y podría seguir presentando con cualesquiera otras cosas. Lo matan todo, y en esta muerte de las cosas en dinero, que es en realidad, es lo que querría que pararais mientes. Os tendría que seguir dando ejemplos que no fueran del tipo del automóvil, pero que en definitiva son lo mismo. Había un juego que debió inventarse entre alguna clase ociosa de Inglaterra, que era el balompié, el fútbol. Había algo de eso. Bueno, pues echad una mirada respecto a lo que pasa con el fútbol en el momento actual. El juego mismo, el desarrollo de un partido por las buenas, prácticamente ha desaparecido. Primero, bajo la computación misma del juego, que consiste en el contar los goles y que entonces aquello se cuente por victorias o derrotas. Ya por ahí, con la admisión a los números empieza la cosa, después todo lo demás. Después los negocios, las dificultades económicas de un club y del otro, las millonadas pagadas para la adquisición de un jugador de esta parte o de la otra, en fin, todo el resto del bien conocido juego del capital, entrando en eso y acabando con lo poquito que podía quedar de juego en eso. Otro ejemplo más. Todos los que os saque comprobaréis enseguida que están determinados por eso que he anunciado, por el porvenir, por la fe en el futuro. Todo lo que hacen para matarnos, todo en lo que os matan y me matan cada día, consiste en sustituir algo que era posible, como vivir, por ejemplo, que no sé lo que quiere decir ya, pero que era posible, sustituirlo por algo bien sabido, y algo bien sabido tiene que empezar por ser el futuro. Lo que os hacen cada día es cambiaros una posibilidad de vivir por un futuro, y os dan un futuro como si efectivamente os estuvieran dando la vida. Con eso. A la gente joven, que no me gusta mucho llamar joven porque suena un poco fascista, pero sí menos formada, menos mal formada, menos conformada, pues se les vende futuro, vamos, pero como si fuera efectivamente lo que tienen, lo que se les puede dar, la vida misma. Y el futuro no está aquí, el futuro no es más que un objeto de fe. Y sin embargo, ese objeto de fe, que nunca puede estar aquí porque es esencialmente algo que no está aquí,
Eso es lo que os cambian por vida. Futuro es la muerte. Porque la muerte de uno tiene esta condición de que nunca está aquí, de que es siempre futura. Es decir, que si nos machaca, nos funde, nos trastorna, es desde el futuro. La muerte es siempre futura y entonces esto hace que sea bastante razonable lo que una vez y otra oiréis decir, que la función del capital y la del Estado al servicio del capital consiste en la administración de eso, la administración de muerte, que naturalmente ellos no lo dicen así, pero sí en el sentido de la administración del futuro, presupuestos estatales, proyectos de desarrollo de empresas y cualesquiera de las otras funciones a que el gran dinero, el capital, se dedica, pero también, por desgracia, a niveles de dinero más humilde, aquello a lo que os obligan a cada uno de vosotros, a que en lugar de vivir estéis haciéndoos un futuro, una muerte. Que estéis contribuyendo, por tanto, a la realización, a la realidad de esa muerte que nunca de por sí lo es. Eso quiere decir haceros un futuro para que oigáis del revés otra de las muchas cosas que os tienen dichas del revés y que si es preciso seguiremos discutiendo aquí. La sustitución de las cosas, la muerte de las cosas por dinero, pasa por ahí, pasa por la reducción a futuro, porque he aquí otra evidencia que todos tenéis a la mano. El dinero de verdad es futuro. El dinero es, por tanto, crédito. El dinero es, por tanto, fe. Naturalmente, una cosa tan impalpable, tan sublime como es el dinero, solo puede sostenerse. Le pasa lo mismo que a Dios de la vieja teología. Solo puede sostenerse por la fe. Si en este momento se dejara de tener fe en el futuro, imaginaos dónde iría a parar la banca, que está fundada exclusivamente en el juego con el futuro, en el crédito y todo lo demás. ¿Dónde iría a parar la banca, la bolsa y, por tanto, todos los demás artilugios del Estado y del capital? Solo vuestra fe, nuestra fe, impuesta de una manera suficientemente mayoritaria, está sosteniendo ese Dios. Un Dios que sin esa fe evidentemente no tendría dónde sostenerse, no teniendo ningún fundamento de verdad palpable y verdadero. Es por tanto lógico que la conversión de las cosas en dinero quiera decir una sumisión a futuro, porque el dinero es esencialmente futuro. Y desde el futuro es de donde parte todo. Esto os lo he citado con ejemplos del gran capital, pero considerad cómo os hiere a cada uno en su vida diaria, en la organización de su vida cotidiana. ¿Hasta qué punto estáis desvividos? Estamos desvividos precisamente por el futuro. Porque efectivamente no nos dejan sentir a ver qué pasa. Esta posibilidad siempre estaba abierta a sentir a ver qué pasa. Dejarse sentir, dejarse también hablar, dejarse pensar. No nos dejan ni sentir, ni pensar, ni nada, a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está ahí, el mañana más o menos inmediato. Y es efectivamente, supongo que todos lo sentís conmigo, actúa literalmente como una muerte. Actúa como una muerte y evidentemente eso es lo que os venden como real y como realista. A uno que demasiado mal formado
fuera todavía capaz de dejarse ir viviendo, a ver qué pasa, y todo eso, a ese se llamaría cualquier cosa. Al que se dedicara a lo más inmediato y palpable se le llamaría, pues no sé, hasta loco, soñador, cualquier cosa. En cambio, el realista es el que vive en el futuro, que es donde no hay Dios que pueda vivir. Eso es justamente a lo que suele llamarse realista, y eso es lo que os venden a cada paso. Os podría seguir dando ejemplos que afectan lo mismo al gran dinero por todo lo alto que, en consecuencia, a la demolición, el estropicio y el engaño de nuestras vidas diarias. Pero antes de pasar a ver cómo todo esto se aplica directamente a lo que aquí nos traía, que eran las artes, pues prefiero hacer un intermedio y recoger ya, antes de seguir adelante y volver sobre ello, cualesquiera ocurrencias que os hayan venido, desde donde sea. Si os han venido desde esto que nos queda, tal vez, de pueblo desconocido, como yo intento hablar desde ahí, pues tanto mejor. Pero si intentáis hacer una defensa de la realidad, está muy bien que lo hagáis, porque después de todo estáis esclavizados a ella. Además, que es normal que aquí, frente a este cagarme en Dios que estoy haciendo y maldiciendo de la realidad que es el dinero, intentéis hacer una defensa y decir, hombre, ¿por qué? Así que de cualquiera de donde vengan las voces, adelante. Si te parece, empiezo con la intervención. La verdad es que me ha gustado verte, Agustín, porque hace ya algunos años, en una situación similar, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, empezaste la intervención diciendo «yo no soy real». Al decir «yo no soy real», la gente que estaba allí soltó una pequeña o una gran carcajada, porque parecía que la impresión de realidad pues nos mentía, porque tú eras real. Sin embargo, insististe, yo no soy real. Y a partir de ese momento, como tu intervención consistía, en cierta medida, en recordar a algunas personas con nombres y apellidos, de esos que se ponen con mayúscula, pues todo el discurso fue, diríamos, no decayendo, pero sí cargándonos los nombres y los apellidos, porque efectivamente el señor que estaba allí no era real, y las personas sobre las que hablaba tampoco parecía que eran reales, porque los nombres y apellidos, como digo, se iban cayendo, ¿no? Han pasado los años y quizá hoy también podríamos decir, en cierta medida, que tampoco eres real, ¿no? Aunque te han presentado con nombre y apellidos, porque todo el discurso, hablando siempre de teología, es cierto, porque a los que nos gusta la teología y pensamos que no hay nada más que la teología, porque el Señor siempre es eterno, pues nos damos cuenta de que esa realidad, de alguna manera, pues es bastante, no compleja, sino variada, ¿no? Para no alargarme más, me gustaría saber desde lo más estricto de la teología, de ese concepto aristotélico del Señor y del ser, ¿cómo podríamos encontrar hoy, en este tiempo, si se puede decir que esto es tiempo también, cómo podríamos saber, o qué dibujo, qué boceto podríamos hacer para plasmar la cara del que sabe? Bueno, me alegro de que después de tantos años te queden estos recuerdos. Parece que efectivamente algo queda. Que algo quede de aquello de hace años o de esto de ahora no es lo importante. No es lo importante que quede, lo importante es que hiera. Ya sé que es muy difícil, ya sé que en cuanto salgáis de aquí, después de haber oído unas cuantas barrabasadas, trataréis de curaros enseguida y decir, ¿qué coño nos ha estado diciendo este tío? ¿Qué idea nos trae aquí? Porque efectivamente es normal que como ente real se guarde de la herida, pero desde luego eso es lo que importa, no que quede una memoria más o menos fiel de algo que habéis oído, sino que os haga algo, que me haga algo. Porque se trata de eso, una filosofía, una poesía, cualquier cosa, una teología incluso, que no hiere,
no está haciendo de verdad algo. Por lo demás, bueno, tal vez hay que desenredar algunas confusiones que ha sacado respecto a aquello. Desde luego yo lo que he dicho por lo pronto, que yo como don Agustín García, es decir, como ente real, no puedo ser el que me cago en Dios. No puedo ser el que declaro odio y desprecio del dinero. Porque uno, en cuanto a persona real, y después lo he estado desarrollando bien, está sometido al dinero, está hecho de dinero, está sometido al futuro y a la administración del dinero. De manera que no será ningún ente real. Sobre yo, que no soy nadie, tal vez volveremos al final. Pero en todo caso, cuando se trata de alguien de quien se habla, con un nombre o de otra manera, ese ya es real. Ese ya es real. Ese no soy yo. Ese no soy yo. De mí no hay quien hable. De mí no hay quien hable. Yo soy el que hablo. Yo soy el que hablo. De mí no hay quien hable. Y os lo adelanto por si después esta aclaración no tenemos tiempo de insistir en ella. Bueno, aparte de eso, más cosas. Sí. Hola. Bueno, a mí me parece que es lo más interesante, a mi modo de ver, es esa dimensión tuya que dices que no eres real y que no, o sea, que no es la persona, ¿no? Que anteriormente, por ejemplo, has dicho alguien que es más interesante que mi persona y que es el que desprecia el dinero, ¿no? Yo pienso que ni el dinero, ni el otro, ni otras cosas, sino eso que no sabes, que no se le puede poner nombre, que es lo más interesante a mi modo de ver, de tu manera de ver, ¿no? Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito en esa dimensión que comentas, ¿no? Que no se le puede poner nombre, ¿no? A ver, si pudieras hablar un poco de la sustancia de lo que está hecho o de lo que es eso, ¿no? No se puede, dices que es interesante, claro, te ves forzado como yo a emplear una lengua, un idioma que está muy cargado, muy corrompido. Interesante es un término que suena bancario y suena a los intereses, ¿no? Y por tanto eso no puede decirse así. Si es interesante es precisamente porque es desconocido, porque no lo puedo describir, porque cualquier cosa que describa es ya real y por tanto no es aquello que queda todavía vivo por debajo de lo real. Respecto a eso no podemos tener ni un nombre ni una idea, lo hacemos con ello inmediatamente real, si le damos un nombre o una idea. Solamente lo palpamos, lo sentimos por vía negativa. La realidad no es todo lo que hay, es mentira, no hay todos que valgan, de manera que eso efectivamente es lo que negativamente nos sugiere la presencia de algo que no es real, pero que lo hay, y es a lo que estoy aquí desde luego apelando constantemente, en mi corazón y en los vuestros, es a eso a lo que estoy apelando. Entonces, vamos sobre ello, creo que a propósito del arte y los artistas volveremos todavía un poco. Entre tanto, más cosas que no nos distraigan mucho. Sí, yo quería hacer una puntualización. En esos ejemplos que has puesto de la conversión de las cosas en dinero, a mí me parece que el más llamativo de todos, o quizás el más primitivo y que ha ido creciendo, pero que quizás es muy elocuente y muy evidente, es la amenaza de conversión del amor en dinero, por ejemplo. Cuando el amor empieza a tener conciencia de sí mismo, empieza el proceso de prostitución, bien por vías de matrimonio o bien por vías de la propia prostitución, que es un poco también lo que pasará con las artes. Pero a mí me gustaría que eso está ahí muy primitivo, y esa conversión de algo desconocido que podía haber sido amor es una de las primeras amenazas de conversión en dinero. Sí, bien, es otro ejemplo entre los muchos que dije. Efectivamente, eso de amor, que es un término
de este vocabulario idiomático del que siempre hay que desconfiar, mientras no se sepa lo que es, pues está vivo. Ahora, en cuanto se sabe lo que es, ya es real, ya es dinero. Ya es real y dinero que es realidad de las realidades, y efectivamente es una conversión harto elocuente, y como bien has recordado, da lo mismo que el dinero se introduzca por vía directa de la prostitución o la semiprostitución de las chicas que lucen sus encantos en las portadas de las revistas, o por vía del matrimonio o de la constitución de la pareja, sea para criar hijos para el cielo o para alguna otra de las finalidades que a ellos les gustan, pero en cualquiera de las formas efectivamente es una conversión en dinero, eso está claro. Y todo el mundo sabe que no ya solo el matrimonio, sino una pareja es una unidad económica, y todo el mundo sabe que la prostitución de una clase o de otra es uno de los negocios más importantes bajo el régimen. De manera que ahí tenéis lo que puede haber dado de sí el amor cuando se ha dejado convertir en una realidad, es decir, en dinero. ¿Qué más por ahí? Yo quería decir que qué esperanza nos queda un poco, porque sin Dios, con este Dios actual del dinero, este neoliberalismo, pues los que tuvimos un poco de utopía en su momento por el marxismo, etcétera, etcétera, no sé, que ya es un paso darnos cuenta de lo esclavizados que somos y de que verdaderamente vivimos unas sociedades muy complejas para hacer lo que hacíamos cuando éramos monos. El comer y poco más, o sea, pero nos lo complican por este capitalismo, ¿no?, que feroz. Y otra cosa para después, que supongo que entraremos en harina, porque el arte nos has anunciado su muerte, sí, ¿no? Sí. No, he dicho que iba a hablar de la relación del arte con este asunto, sí. Bueno, de los monos y eso más vale que no te acuerdes, eso tal vez te queda un poco de la fidelidad a la historia, que es el principal fallo del marxismo en sus análisis con respecto al capital, fiarse en las visiones históricas y prehistóricas, ¿no? Efectivamente lo que quieres decir es que este tinglao que nos tienen encima es sumamente complejo, pero muy simple, porque consiste, si bien se le mira, en lo que aquí estoy sacando, en el dominio y la reducción al dinero de cualesquiera cosas que puedan aparecer. No hay esperanza, la esperanza es de ellos, porque el futuro es de ellos, el futuro es de la muerte. Como os estamos también, de manera que no hay esperanzas, uno no puede cambiar un futuro por otro y creer que este otro futuro, pues por ser de otro color, va a ser más inocente. No hay esperanzas posibles. Antes os he dicho, en cambio, algo de un respiro de alegría, que es el que da el reconocer, por ejemplo, que el ideal con el que ellos cuentan, el todos, con el que ellos cuentan las poblaciones, los tiempos y demás, es mentira que no hay todo que valga, que siempre hay por fuera de todo algo que no es de la realidad y que sin embargo sigue vivo, y eso no es ninguna esperanza para el futuro, eso es algo que podemos sentir ahora, tú y yo y cualquiera, está pasando, es decir, es mentira el ideal de totalidad que nos imponen, lo cual no impide que nos esté machacando constantemente, ya no nos lo lata, pero es mentira, y eso, el reconocimiento de que es mentira es ya directamente ahora una fuente de alegría, la sola fuente de alegría. El presente. El presente. No, el presente no, el darse cuenta de eso. El darse cuenta, no, ninguna fe en el tiempo, no. Si uno no cree en el futuro, ya no cree en ningún tiempo. Ahora no quiere decir el presente, ahora quiere decir ahora. Y ahora, como estáis percibiendo conmigo en este momento, es algo que ni Dios puede saber qué es. Porque ahora, en cuanto se dice ahora, ya no es ahora, y entonces esa es la gracia que tiene, y no se le puede nunca reducir ni al presente ni a ninguna otra idea que podamos tener, ¿no? Ahora estamos sintiendo que, aunque padecemos constantemente el dominio del ideal, el dominio del dinero, al mismo tiempo estamos sintiendo que es mentira.
más fuera de eso. Has dicho muchas cosas, usas las palabras de diferentes maneras a lo largo del discurso, desde mi punto de vista. Y una de las cosas que has dicho que me ha llamado mucho la atención es todas las cosas, digo de diferentes maneras porque un poco más adelante has dicho que no todas. Todas las cosas se compran y se venden y yo no estoy de acuerdo. Ella habla de esperanza, yo creo que la esperanza es futuro y a lo mejor no hace falta esperanza, ¿para qué? Para vivir. Tengo que poner palabras a las cosas que digo, lo cual no quiere decir que algunas no sean tan innombrables como esa que tú defines como innombrable, que es lo que eres, pero no lo que apareces. Entonces, cuando dices todas las cosas se venden, yo te pregunto, ¿la capacidad de sentir una pasión se vende, se compra? Ella habla de amor, pero el amor es otra cosa porque es una palabra que tiene ya mucho peso y todo el mundo tiene una idea cuando se habla de amor. Pero yo digo, esa capacidad de sentir pasión, que no es esperanza, que no es futuro, que no es muerte, eso, que es innombrable, por cierto, pero tengo que ponerle una palabra, ¿eso se compra? Si se compra, por favor, dime dónde. Dinos dónde. ¿Se vende? No se puede vender. Bueno, hay que guardarse mucho de ponerse a filosofar, porque es que aun los más vulgares entre nosotros tenemos una tendencia, en cuanto se plantean estas cosas, a ponernos a filosofar. Y evidentemente el lenguaje de la filosofía, como el de la teología, está pervertido. Hay que practicar, no sé, una labor más de herir y más negativa. Por mi parte es lo que estaba intentando. Efectivamente, tú misma te has dado cuenta. Lo de todas las cosas, todas se compran y se venden, es simplemente un ideal. Lo que he dicho exactamente es que no hay todas que valgan, no hay todas que valgan, y que eso no impide que efectivamente el ideal nos esté machacando, pero que no hay todas que valgan, que siempre hay algo que se escapa, que nunca puedes llegar a ver todas, que el futuro no se cumple nunca, que todos son ideales de arriba y nada más. Y entonces, para referirte a pasiones y cosas de esas, nunca debes emplear términos positivos, no puede ser. Es decir, lo que antes he dicho del único resquicio, alegría que nos queda, es eso mismo. Efectivamente, puede pasarnos a ti, a mí, a cualquiera, en el momento más inesperado, puede pasarnos cualquier cosa. Y que esa cosa no sea una mera realidad más, pues depende de que no se deje, o por lo menos no se deje tan pronto cazar por el término y por eso, por desgracia, de amor, de pasión, de cosas de esas que has citado. Se habla en literatura, en poesía, en cine, se habla la mar todos los días. Se habla mucho y efectivamente al hablar de ello y al tratarlo de una manera o de otra, más o menos literaria o filosófica, se le está convirtiendo en cosas de la realidad. Y entonces, para mí la alegría es saber que también eso es mentira. Y que a pesar de que todo eso efectivamente se puede hacer literatura y filosofía, no importa. No importa porque sigue siendo mentira y por tanto por fuera de mentira siempre hay más de eso que no existe y no tiene nombre y que sería lo único que vale. No se puede comprar en ningún sitio, en ningún mercado, ¿no? Tal vez nos vaya un poco tarde si queremos hablar un poco del arte y los artistas. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre el dinero en sí. A mí me parece como muy difícil hablar solo del dinero porque me parece como que no puedes aislarlo del resto de cosas. De hecho, antes de existir el dinero existía el trueque para intercambiar cosas. El dinero existe por su valor para cambiar cosas, o sea, es un medio de intercambiar objetos. Entonces a mí me interesa justo en relación a otras cosas. Y por eso me interesaría más oírte hablar sobre el título de la conferencia, Arte y Dinero, porque ahí es donde se habla del arte como puede ser el arte una mercancía o qué tipo, aunque nos duela decirlo, me gustaría saber tu enfoque más en relación a, más que hablar del dinero solo como algo en sí mismo. Sí, vamos a hablar de eso por el rato que nos quede, pero desde luego veo que en lo anterior, en general, no he acertado todavía a herirte con una flecha que te entre lo bastante hondo en el corazón, por así decirlo, porque efectivamente lo que tenías que haber oído es que todas las cosas en el ideal se reducen a dinero, no hay lugar a que hables de otras cosas.
porque en el ideal, es decir, en la realidad que se nos impone, todas ellas no son más que forma de dinero. De forma que tengo que aprovechar, antes de pasar al otro, para aclarar, combatir esta superstición que es muy general. Se piensa que efectivamente el dinero es un medio para el trueque entre cosas. Esto es lo que os hacen creer. Y por tanto has hecho muy bien, muy normalmente, en referir a la forma más primitiva, que es el trueque directo, sin moneda y todas esas cosas, ¿no? Efectivamente, el dinero en la forma más general que yo digo está, no puedo decir desde siempre, pero sí puedo decir desde el comienzo de la historia. Es decir, desde que tenemos conciencia de nosotros, desde hace unos 10.000 años más o menos, un siglo de siglos. Y desde entonces, mucho antes de la invención de la moneda, desde luego está ya el dinero en el sentido más general. Pero la superstición es pensar que efectivamente ese medio de trueque no hace nada, que es inocente. Es decir, que está ahí como algo neutro, como un intermediario, que tú cambias una cosa por otra, vendes esta, compras la de más allá, y que este manejo del medio, el manejo del dinero, deja las cosas indemnes. No les hace nada. Las cosas siguen siendo las cosas. Es mentira. Esto es lo importante. No hay ningún medio inocente. El medio lleva en sí toda la carga que he dicho, el intento de reducción a dinero mismo de las cosas. Alguien puede pensar, bueno, sí, efectivamente yo compro un costillar de cordero, o me gano la sonrisa de la recepcionista de tal sitio, y aunque el dinero esté por medio, evidentemente, en un caso y en otro, el costillar de cordero o la sonrisa de la señorita, pues están ahí, indemnes, ¿eh? ¿Cómo puedo decir que se han reducido a dinero? Pues esa es la superstición que combato. No hay tal cosa. No hay tal cosa. El hecho del trueque comercial, la actividad misma del dinero, anula las cosas, lo que las cosas podían ser en sí. Nada que se compre sabe igual que si de verdad hubiera sido gratuito. Nada que se venda sabe igual. Esto es una cosa que cualquiera puede haber percibido por experiencias muy, muy inmediatas. Si alguna vez le ha sucedido, cosa que es rara, dada nuestra esclavitud, le ha sucedido sentir de verdad algo. Y en ese momento si ha reflexionado y lo ha comparado con lo que de ordinario entiende por sentir. Pero si esto es como otro mundo, si alguna vez a alguno le ha sucedido algo de eso. Es por tanto importante, para terminar con esto, aunque sea un poco a lo bruto, decir que el dinero no puede nunca comprar nada bueno. Nada bueno se puede comprar nunca con dinero. El dinero no puede dar más que sustitutos, y es lo que da. El dinero os puede dar, no desde luego amor, pero sustituto del amor sí. No os puede dar vida, pero sustituto de la vida sí, que es el futuro. No os puede dar ni sexo, ni placer de este clase o de la otra, pero sustituto sí, es lo que puede. Y no puede dar más que sustitutos porque efectivamente solo cosas que ya se han sometido a la ley del mercado, es decir, que en cierto modo están ya convertidas en dinero, incluso antes del acto de intercambio, solo con esas cosas puede jugar el capital, solo con esas. Y esas son justamente los sustitutos de las cosas, que evidentemente, pues, dada la condición servil de nuestros idiomas, se llaman con el mismo nombre que aquello que podía haber sido, por ejemplo, amor, hasta libertad, cualquier cosa. Se llama con el nombre de aquello que podía haber sido, pero que evidentemente ya es el sustituto, ya que
citado libertad, recordad la situación del régimen actual en el que estamos y sobre el que ahora volveremos, ¿no? Ahí también se habla de libertad, de libre cambio y cosas así. Pues ya veis, aquello a lo que aludía libertad, que era algo negativo, que era la liberación de este yugo, de esta realidad de que os hablo, eso se ha convertido en algo manejable, comprable y vendible. La libertad se compra y se vende. Es nada más evidente que eso para poner algo que está todavía, que parecía estar más allá todavía que el amor de las posibilidades de sumisión al mercado, pero que no lo está. Bueno, ya nos dejo, como tal vez sería oportuno, que discutáis estas cosas que os lanzo así un poco de exabrupto, pero vamos a tener un ratillo para hablar acerca de la aplicación de todo esto a las artes. Y al hablar de las artes, no podemos menos de hablar de la creación, que es el término que los artistas suelen emplear en lugar de la fabricación, que se puede emplear para un artesano o para otras situaciones de menos monta que la del arte propiamente dicho, ¿no? Bueno, el régimen que hoy padecemos, el de la democracia desarrollada, que es el único que directamente conocemos, de manera que en él están incluidos en forma de historia el mundo de Cleopatra, el mundo de Napoleón y cualesquiera otros mundos de la historia. Este, que es el único que directamente conocemos, es como si fuera la suma y la culminación de cualesquiera formas de dominio en la historia. Y este régimen que hoy padecemos está, como percibís, y algunos de vosotros incluso experimentáis activamente, está lleno de producciones artísticas, de artes plásticas, hasta de arquitectura y de cerámica, de artes musicales, de artes poéticas, está lleno. Nunca han florecido más en nuestros recuerdos de la historia. En nuestros recuerdos de otras épocas históricas, que en realidad no están aquí, pues todavía el artista podía tener grandes dificultades para tratar con el poder, encontrar algún príncipe que le subvencionara, y todavía en épocas más antiguas pues podría ser un simple pordiosero, un artista no reconocido, un artesano más o menos genial, que apenas encontraba manera de encontrar con el arte su sustento. Y encontramos que igualmente en nuestro mundo la subvención, el buen trato para con el arte, los artistas, los músicos, los poetas y todo lo demás está por encima de cualquier cosa de otras épocas históricas que podamos imaginar. Nunca el Estado, que está al servicio del capital, el Estado en cualquier comunicación nunca ha tratado así de bien, con tan prolífica generosidad, a los artistas de todo tipo, en la medida en que quieran estar reconocidos, a los poetas, a los músicos, a cualesquiera representantes de las artes, y así florecen por todas partes. Esto debería ser para vosotros como para mí un poco sospechoso. Bueno, en primer lugar hay que reconocerlo, porque a lo mejor hay todavía por ahí algunos artistas o músicos o poetas más o menos no fracasados que se quejan de la falta de atención de las alturas hacia esto de las artes, pero esto es una falsedad. Nunca ha habido más atención ni nunca el dinero ha corrido de una manera más abundante en todas las manifestaciones de la cultura que en lo que nos está pasando ahora a nosotros. El hecho de que el régimen, que es evidentemente la culminación
de la sumisión al capital, en el que se puede decir que ya la administración estatal y la de la empresa son la misma, y que no hay la menor distinción entre Estado y capital, y que los ejecutivos del Estado y los del capital son los mismos, y se visten de la misma manera y hablan de la misma manera y de las mismas cosas, que este régimen coincida con el que resulta más generoso en cuanto a promoción de la cultura y de toda clase de artes y de producciones artísticas. Esto debería ser un poco sospechoso y efectivamente debe ser algo más que sospechoso. Efectivamente, esa subvención de las artes, esa promoción de las artes de cualquier tipo desde arriba, por medio de legislación, por medio de premios que tal banca o tal empresa tiene previstos y que se multiplican cada vez más. Todas esas subvenciones y apoyos desde lo alto solo pueden darse con una condición: que las cosas a las que esas artes se dedican o que esas artes produzcan no le vayan a hacer daño a nadie. Esa es la condición. Evidentemente, dentro de eso, naturalmente el Estado y el capital procuran subvencionar y premiar pues, a los más hábiles, a los más listos. Lo mismo dicen los arquitectos, que si son efectivamente pintores, que si son poetas, que si son músicos, dentro de eso, evidentemente, con más o menos buen tino, con una más o menos imparcialidad de los jurados encargados de determinar a dónde van las subvenciones, se procura premiar a los más buenos, es decir, a los que pintan más hábilmente o se arreglan más para desarrollar fantasías de esas arquitectónicas que se venden actualmente como arquitectura o que producen una poesía literaria pues más fina, más inteligente, o que producen filosofías especialmente agudas, o que producen, y esta es la parte más importante de la cultura, que producen sistemas científicos efectivamente fundados en un manejo del lenguaje matemático lo más complicado y claro al mismo tiempo posible, y que efectivamente cuentan con la experimentación comprobatoria, etc. Sí, esto es así, no hay por qué negar esa escala, pero es todo dentro de eso, dentro de la condición de que sea como sea, eso que se produce no le vaya a hacer daño a nadie. Y no le vaya a hacer daño a nadie quiere decir que ni vaya a producir placer de veras de ningún tipo, ni venga a producir ningún descubrimiento de la falsedad de la realidad, tal como la que ahora os estoy presentando por lo directo. Esa es la condición. Esa es la condición. ¿Quién puede sentir de verdad placer en visitar un museo, sea el del Prado, sea el Guggenheim, sea cualquier otro, visitar una exposición de cualquiera de vuestros compañeros que empieza a lanzarse a este mundo de las artes y de las subvenciones y que ha conseguido que una galería le patrocine y que le deje sacar sus telas, sus tablas allí un ratillo? ¿Quién puede sentir placer con eso? Es imposible porque allí a lo que se va es a otra cosa, se va al negocio. Es decir, se va a hacer cultura y turismo, por ejemplo, que es negocio. Es muy bien. ¿Y cómo puede pensarse que un turista que va a visitar el Museo del Prado para poder decir que ha visitado el Museo del Prado va a sentir por casualidad? Es casi imposible. Por casualidad delante de algún lienzo algo de veras, es casi imposible. Y quien está metido en la promoción de la pintura o de la escultura contemporánea, lo mismo. ¿Cómo se puede sentir placer? Ninguno, si ahí se está tratando de otra cosa. Uno está ocupado tratándose en realidad del negocio,
del negocio, que en una gran parte es la propia promoción del artista, lo cual es dinero, lo cual es dinero. Y el dinero, como he dicho, lo mismo en esto que en todo lo demás, impide cualquier sentimiento, cualquier sensación que sea directa. No puede ser, no puede haber placer. Y con eso del placer, que me fastidia tener que mencionar con una palabra de nuestro idioma, puesto que apunta a eso desconocido, a eso que en realidad no se nos da, más que por roturas, por sorpresa. Con eso del placer va ligado lo del descubrimiento. La realidad está hecha de cobertura, está cubierta de esas ideas, de esos ideales, es un engaño. Se os venden, se os representan las cosas del revés. Entonces podría suponerse que una canción, un poema vivo, o un razonamiento que se le escape a algún lógico más o menos desmandado, o hasta un físico no del todo conforme, que se encuentran con contradicciones entre la experimentación y la teoría, podría ser que aquello fuera una herida, que descubriera algo, que estuviera haciendo alguna rasgadura en esta cobertura de la realidad a la que estamos sometidos. Entonces no recibiría subvenciones ni premios. Si corriera ese peligro de poder efectivamente con gran facilidad dar algo de placer de veras, por sorpresa en cualquier momento, y con ello alguna forma de descubrimiento. La música que se haga puede ser lo más compleja, rica y virtuosa que sea. Las filosofías que se saquen pueden ser efectivamente de las más penetrantes y finas y todo lo más en su razonamiento. Pero que no hagan nada de verdad, que a nadie le hagan daño, que uno pueda visitar ese museo, oír esa serenata, esas canciones actuales o clásicas, que uno pueda tragarse esos libros de divulgación científica o de filosofía sin que le pase nada, sin que descubra, sin que sienta nada de verdad, ni descubra nada respecto a la mentira de la realidad. Esa es la condición fundamental. Si por ventura sucede, como siempre puede suceder, que en lugar de contentarse, que es lo que está mandado, con hacer revoluciones dentro de un libro o dentro de una sala de exposición o dentro de una sala de orquesta, alguien hace en poesía, en música, en arte, algo que efectivamente pueda herir, eso queda automáticamente excluido de la promoción. Eso no recibe subvenciones. Además, si alguna vez os extraña, considerando la situación económica de las artes actuales, que al lado de tales formas de pintura o de música o de poesía que han adquirido muy alta valoración y promoción y han ganado grandes premios, encontráis otras que os parece que son igual o mejor de buenas, de bien hechas, pero que no. Pues eso os puede guiar para distinguir este límite. Es decir, es que la primera condición es esa, que no puedan de verdad producir un placer inesperado, arrebatador, que por tanto implicaría un descubrimiento de la falsedad del futuro, de la falsedad de la muerte. No pueden porque eso sería atentar contra la realidad, sería atentar contra el Estado y el capital, sería atentar contra el dinero. De manera que cualesquiera de los ejecutivos representantes del poder y por tanto de los que se nombren como
tribunales o jurados para decidir estas cosas tienen por lo bajo bien presente esta condición. Sí, será muy bueno, pero no sé qué le pasa, que se sospecha que aquello puede hacer algo. Y la condición para que la cosa se subvencione y se premie es que no haga nada, es decir, que no haga más que eso que los medios nos cuentan todos los días. Revoluciones, todos los días se hacen revoluciones, pero revoluciones entre las páginas de un libro. Esta poesía ha revuelto el mundo y todo eso. Esta manera de entender el color, la perspectiva de este pintor ha revolucionado el mundo. Este hallazgo de estas maneras de consonancia, música, ha revolucionado todo. Son revoluciones en un vaso de agua. Todo eso son revoluciones que suceden dentro de cosas tan reales como el libro, la sala de exposición o de conciertos y todo lo demás. Por tanto, cumplen la condición de no hacer nada. El Estadio del Capital premian todos los días cosas muy revolucionarias, pero revolucionarias dentro de un orden, claro. Revolucionarias dentro de que se apresten para someterse a los manejos justamente del dinero. Y esa es la condición que os quería recordar para que en vuestra experiencia como artistas o como consumidores de arte podáis ponerla a prueba y reconocerla o no reconocerla de una manera o de otra. Se nos termina este rato que tengo con vosotros y nada más tengo que recordar muy brevemente cómo esto hace referencia a eso de yo que no soy nadie y por tanto a lo de la creación. El dominio del dinero está íntimamente ligado al dominio de la idea del creador. No puede separarse en nuestra consideración del régimen actual lo uno de lo otro. ¿En qué consiste la democracia desarrollada? Consiste, por supuesto, en que el Estado es el capital, como hemos mostrado. Es el más perfecto dominio del dinero. Pero por otra parte consiste en este primer artículo de la fe, que cada uno sabe qué es lo que hace, a dónde va, a quién quiere, qué vota, qué compra, qué vende y todo lo demás. Esta es la fe en el individuo personal. Esta es la idea central, el artículo de fe primero que la democracia requiere. Y esto no hace falta que os lo explique mucho porque todos sentís cómo es así. Por eso que el automóvil personal es, aunque sea en forma de chapa y gasolina, un representante perfecto de este ideal del Estado capital. La idea de que cada súbdito sabe a dónde va, como un automóvil, sabe a dónde va, se mueve por su cuenta, es decir, que el movimiento que pueda desarrollar le sale de sí mismo. Y esto, como veis, está recordando inmediatamente a Dios Padre, especialmente a Dios creador. Y a los sucesivos infundios de filosofantes de Aristóteles, el primer motor y todas las cosas por el estilo, que la vieja teoría había desarrollado. De forma que el primer artículo de venta es de alguna manera el individuo, el propio individuo, que al contribuir o consentir en que las cosas se reduzcan todas a dinero, él mismo con ello se está vendiendo, está realizando una forma de prostitución que es lo que da su realidad. Y esto en cualesquiera otros oficios, pero de una manera muy especial. En las artes, donde prima esa noción de la creación sobre la que termino ahora atacando. Se cree también
que el músico, el filosofante, el poeta, el pintor, hasta el arquitecto o el ceramista, se sacan aquello que hacen de sí mismos, como por una especie de emanación, por expresión. Es decir, que son ellos efectivamente los que lo hacen, cada uno de ellos como ente real, y que les sale pues su cerebro, su sensibilidad, sus experiencias, sus habilidades, cualquier cosa pero suya, que le sale de sí mismo. Esa es la creencia fundamental en la creación natural. Si no se creyera eso, ¿cómo podía haber derechos de autor? Que es un negocio fabuloso en la sociedad en la que estamos. Si al autor se le puede considerar dueño de los productos que ha lanzado al mercado y recibir por ello sus correspondientes estipendios, es porque se supone que esa producción le ha salido a él de dentro. ¿Y quién va a mandar en esa poesía o en esa canción o en esa sinfonía si no es él mismo que se la ha sacado por expresión de su propio ser, ¿no? Esta estupidez es una de las creencias fundamentales que están rigiendo sobre nosotros, ¿no? Efectivamente, está claro, sin que tenga que razonarlo mucho, que cualquier cosa que salga de uno como ente real, no puede tener ningún interés. Es casi como la carta que uno le escriba a su tía pidiéndole dinero, o a un amigo dándole el pésame por la muerte de su madre. Muy interesante para ese trato familiar, pero que no va a ninguna parte, ¿no? Lo que a uno le salga de su ente real no puede tener otra condición que esa, y es normal que entonces se le premie por la propia sumisión a las condiciones de la realidad. Es por lo que se le premia, por lo que se cobran derechos de autor. Bueno, pues otra vez, frente a todo esto, la única alegría que nos queda es que esto no es todo. No tenemos otra. Cualquier otro intento de encontrar un respiro y una alegría no sirven. Efectivamente, cualquiera de vosotros debe reconocer conmigo que uno, de vez en cuando, puede hacer cosas que ni las hace él, ni sabe lo que hace, ni las rige y ni sabe de dónde le salen. Esas grietas que quedan es el único camino de alegría que tenemos. De vez en cuando algo puede hacer cosas que él no sabe, que él no controla. Basta con dejarse, basta con que por alguna razón sus estructuras anímicas reales estén relativamente descosidas, basta con que le suceda algo en el plano intelectual o pasional que efectivamente le desate imprevistamente algunos de esos nudos, para que de vez en cuando, a pesar de la persona de uno, a través de la persona de uno, pueda surgir algo que no es él, que no es de él, que no es de él, que no ha salido de él. Esta posibilidad es la alegría. En ese sentido, lo que recordabas antes, yo no soy este que tenéis aquí bajo mi nombre propio. Yo no soy este ente real. Yo es cualquiera. Por tanto, no puede ser nadie real. Yo es cualquiera que está diciendo yo. Yo depende estrictamente del acto mismo de hablar, de ese ahora, que es completamente inasible. Y tanto inasible es ahora como inasible es yo. Yo no es nadie. Yo no es nadie. Yo depende del acto mismo de hablar y, por tanto, no puede ser nadie real. Real es la persona, el yo, como suele decirse, con la esclavización
psicoanálisis, el yo, pero el yo no soy yo. El yo no soy yo, la persona no soy yo. Y por tanto esta diferencia es la que tiene que quedar clara. Porque efectivamente yo, en cuanto a ente real, artista o no artista, soy el que soy desde que he recibido mi condena a muerte futura. Mi muerte me configura. Mi muerte me configura. Me hace ser el que soy. Me da mi realidad. En cambio, yo de verdad, yo no muero nunca, porque no existo, no tengo futuro, que es donde está la muerte. Estoy ahora, y ahora no es ningún sitio ni ningún tiempo, porque no hay quien lo coja. Y en ese sentido yo no muero nunca, y yo tal vez, a pesar de mi persona real, puedo hacer cosas que mi persona no sabe de dónde le vienen, y que por tanto a lo mejor pueden, en contra de todo el montaje del dinero, producir de verdad algo de sentimiento, de veras, herida, sorpresa, en contra de uno, y con ello algo de descubrimiento de toda esta mentira que esta mañana os he estado contando. Con esto termino, y tal vez tengamos que irnos por la tarde. Es que he visto que algunos han marchado. Bueno, pero que tendrían algo que Adelante. Agustín, Sí. En este régimen que dices tú de promoción de la cultura y el arte, que son inofensivos, ¿no se podría considerar arte de verdad, arte que mantiene ese espíritu rebelde, precisamente el ser consciente y el establecernos de manera vital en eso que no existe, pero que lo hay? Sí, no puedo decirlo así. Yo prefiero simplemente limitarme a negaciones, ¿sí? No creer en las revoluciones dentro del libro, dentro del cuadro, dentro de la... Eso es lo primero. Porque si uno cree que su rebeldía, a la que haces alusión, su rebeldía está plasmada en su manera de pintar, está plasmada en su forma de hacer y de vender música, que está plasmada en su poesía, y que ahí está, entonces está perdido, porque eso ya ha entrado a formar parte del mercado. A ese arte, a esa poesía, a esa música, la van a apreciar precisamente por su rebeldía, por su carácter de rebeldía. Además que, prefiero decirlo así, sin hablar de lo que queda. Efectivamente, no puedo decir más que, aparte de todo el tinglado del mercado, hay más. Pero no me refería a hacer cosas, sino a vivir desde ahí. Vivir desde lo que no existe. Bueno, es el único sitio desde donde se podría vivir, desde lo que no existe. La existencia es lo contrario de la vida. Lo que he estado presentando es este sustituto de existencia, que es un término que es inventor para Dios, o de realidad, en lugar de eso, de vivir que no sabemos qué es, y simplemente pensamos que puede que se hieran, simplemente porque la existencia no es todo, ni la realidad es todo, simplemente por eso, por esa negación. Sí. Resulta que en este culto a la firma del que tú has hablado, el culto al autor, hay también otro fenómeno todavía mucho más perverso, y es que si ha habido alguna vez alguna voz desmandada, por ejemplo en boca de Homero o de Shakespeare, para decir alguna verdad, y han acertado, o de Valle Inclán, alguno más moderno, ¿no? Incluso hay lo que se llaman luego los representantes artistas, que dan a ver estas nuevas versiones tanto de Homero como de Shakespeare, y entonces hacen su Otelo, hacen su Ilíada, hacen no sé qué,
de tal manera que lo que menos importa es aquello que está limpiamente dicho de una vez y que acertó como una flecha, y queda onubilado por esto que se llama la firma de la puesta en escena, de la decoración o la transfiguración de aquello. Quiero decir que el culto a la firma es todavía más perverso, que no solamente depende de la voz originaria, sino de muchas más cosas más tremendas. Sí, desde luego a Homero y a Shakespeare, antes de que venga cualquier director de escena, por ejemplo, para acabarlos de matar, basta con que les haya metido en los programas de historia de la literatura. Si alguien ha conseguido meter a Homero y a Shakespeare en la historia de la literatura y que los niños se aburran aprendiéndose lo referente a ellos durante unas conferencias, la cosa ya marcha por su camino y ya no hay peligro de que suceda que algún verso aislado pueda despertar alguna emoción o algo, ¿no? Pero luego efectivamente tienes razón, luego viene esta culminación de la cosa, que es cuando se representa las tragedias de Shakespeare, por ejemplo, la creatividad. El creador se traslada igual del poeta, del supuesto poeta creador, se traslada al metteur en scène, al director de escena o de film cinematográfico, que efectivamente a su vez tiene que ser creador, porque si no, no estamos en democracia. El primer artículo B, también ellos tienen que ser creadores, y eso naturalmente recubre de una capa de falsedad doble a los productos, de forma que cada vez hace más difícil que a través de esa doble capa atraviese eso. Lo mismo de la música. La creatividad se traslada, por supuesto, del compositor al ejecutor. Un pianista o una soprano pueden llegar a ser tan creativos y merecer de la crítica definiciones del sentido de su sublime creatividad, como la del productor. La creatividad, la creación. Los derechos de autor, por tanto, es lo que mata todas las cosas, sí. ¿Qué más? Pero es que hay una pequeña cosa, lo que en la producción anónima popular, en los romances, por ejemplo, los variantes enriquecían la producción originaria. Esa es la gracia de la producción anónima popular. Sí, en cambio, en la producción de autor parece que la ley es el entorpecimiento. Sí, es una cosa que te agradezco que vuelvas a sacar, pero que por desgracia no tenemos ya ocasión de desarrollar, porque implica todo el volver a tratar las cuestiones de la lengua viva frente a la escritura y la tradición frente a la sumisión a la historia, una serie de temas que efectivamente he tratado más de una vez y que son muy apasionantes, pero ya nos desviarían demasiado por ahí. Bueno, yo solo quería decir que me ha sorprendido, porque pensé que venía a escuchar algo diferente, escuchar algo que me resultaba muy familiar. Y es porque yo a mis padres siempre, a mi madre más que a mi padre, siempre le he oído decir, eran otros tiempos, que el duro era el Dios y la Virgen la peseta. Entonces, bueno, a partir de ahí, luego decías que el amor, que bueno, no tenemos más remedios que atenernos a las palabras, ¿no? Pero yo creo que el amor, que sí que existe como el futuro, y que es el deseo anhelante de algo, ¿no? Yo una vez también, si me permitís, os digo un pequeño poema, escribía referente a la espiritualidad, de la que tú también maldecías, y yo creo que es el único futuro que tenemos, la espiritualidad, que a mí me la ha hecho sentir verdaderamente el sexo, aunque sea algo tan dispar, pero yo la he encontrado un poco por ese camino, y escribía una vez algo que para mí es mi espiritualidad, y es: yo sembré tu semilla en mi sexo y me fui, y creció como un amor, y creció como una flor, un poderoso amor, y yo no estaba allí, y expandió una fragancia dulce de compasión, y yo no estaba allí. La vida me dio la hostia que tanto pedía, que tanto quería, me dio el amor, y cuando sucedió ya no lo tenía. Entonces me parece que el futuro es la espiritualidad, que el amor es la espiritualidad, que el amor es el futuro, y que el tiempo es también el deseo anhelante de algo, que es el amor, o sea, el futuro. No lo elabores más porque es peor. Sí, lo elabores. Desde luego, lo que has recordado de las formulaciones de tus padres, pues me congratula.
Desde luego la gente siempre ha reconocido que Dios es el dinero, como yo he dicho aquí. Lo que pasa es que la gente generalmente cuando decía esas cosas las decía como en sentido figurado. Y yo aquí he tratado de decíroslo en sentido nada figurado, en el sentido más propio de los sexos. En cuanto al otro, es que no te he herido bastante a fondo en el corazón por lo que he visto, porque sigues hablando del futuro y del anhelo del futuro como si fuera una cosa inocente, cuando te he mostrado que no hay más futuro que muerte y que por tanto un amor que fuera futuro no podría ser más que muerte y todo eso, pero ¿qué le vamos a hacer? No todas las flechas pueden llegar tan adentro de como quieren ir. De tu poema, desde luego, tú mismo reconoces que lo que vive es el estribillo, y yo no estaba allí. Y yo no estaba allí. Eso es lo que vive. Lo demás, y especialmente sexo, que es un palabrejo inventado desde arriba, lo mismo que el amor mayúsculo por lo de arriba, ese más vale que no intente ni siquiera meterse en este combate de la poesía o el descubrimiento. Bueno, yo solamente quería darte las gracias porque venía a oír una charla, la que sea, que no sabía cuál era, pero me daba igual. Y lo que se me ha quedado, lo que verdaderamente se me ha quedado, es que lo importante no es que quede algo, sino que hiera. Y personalmente me siento herida y cambiada de opinión. Y no puedo decir nada más porque lo que va a pasar, no sé. Me alegro de lo que está pasando ahora mismo y me alegro de esa herida. Me alegro de esa herida, dure lo que dure eso, efectivamente. No podemos saber ni por dónde tirará, pero por lo pronto, si la herida está, ahí está la herida. Agustín, una pregunta. Cuando hablas que de vez en cuando salen grietas en donde aparece lo innombrable, ¿no? Pues en flashes de gozo, de sentimiento y tal, ¿pudiera darse que esas grietas no fueran solamente flashes, sino se perpetuaran en un presente continuo? Es un problema. Vamos a ser más modestos. Desear que fueran lo más frecuentes posible. Desear que fueran lo más frecuentes posible esos posibles estallidos. Nunca eso puede dar lugar a un presente continuo, porque como antes ya otro proyecto he dicho, el presente, esto que imaginamos como el presente, es un engaño también que viene a completar el engaño del tiempo que empieza por el futuro. Viene a completarlo creando el presente. Frente a ello hay que decir ahora, y ahora no es ningún presente, ni ningún futuro, ni nada. Ahora es una cosa que no podemos asir ni concebir. Ahora es inconcebible. Ahora es inconcebible y esto es lo que tiene de maravilloso. Ahora es inconcebible. Y yo cuando no soy nada soy inconcebible. Y esto es todas las alegrías que se nos pueden dar. Vaya que no, ¿para qué aspirar a que los milagros más o menos frecuentes vienen a dar lugar a una situación más o menos extensa, más o menos personal? No hace falta. Basta con constatar esto tan evidente. Ahora es ahora, y ahora no es ningún sitio, ningún momento. Esto es algo tan maravilloso de por sí que tendríamos que no tener que buscar nada más, ¿no? Pues no sé muy bien cómo formular eso en que el capital, ellos, ¿no? Y claro, y nosotros. O sea, como dos bandos en guerra, ¿no? El poder, Dios, el capital, ellos. Y los que no son ellos, ¿quiénes son? No somos. Entonces, estamos en guerra. Pero eso lo he dicho ya, ¿eh? Sí. He dicho que la democracia requiere la colaboración con la fe. Nosotros somos un rebaño de sirvientes y de empleados del capital y del Estado. Eso somos nosotros.
La cosa es muy triste de decir, pero hay que entender que no hay tal contraposición. Hay todavía algunos que siguen creyendo que el Estado y el capital están en contra del individuo, la libertad individual. Mentiras todo. Mentira, hay una colaboración constante. Nosotros, propiamente dicho, somos un rebaño de empleados y servidores. Y ya como dije, yo en cuanto don Agustín García, en cuanto ente real, no puedo hacer nada más que contribuir a la administración del capital. Otra cosa es yo, que no soy nadie y que nunca muero, pero ese no es nosotros. De manera que respecto a nosotros ya está aclarado. Bien. Entonces, esos nosotros que no somos, o que somos esos sirvientes o empleados, o que se nos usa, de vez en cuando aparece alguno que sirve como de antena, que recoge un eco que no es propio, y yo voy a citar a John Cage cuando hace 4:33 y compone una música que no existe y realmente revoluciona la música. Y realmente es una revolución, porque nos permite cambiar el punto de vista y la manera de entender lo que hasta aquel día se había pensado que era una creación musical. Nos permite escuchar más allá y está en los libros. Y conocer eso es positivo, porque nos permite romper fronteras. No sé, me ha gustado mucho escucharte, porque realmente nos quitas anclas y nos hace sentir algo de lo que es la palabra libertad, ¿no? Pero no hay esas barreras. Estamos como más mezclados, ¿no? No sé, siempre da un poco reparo desilusionar, pero tengo que seguirte desilusionando, ¿no? No hay, siendo nosotros el conjunto que somos, no hay problema de que alguno personalmente haga nada más que servir al orden. No es posible que haya un músico ni un poeta excepcional. Esos son cuentos de la historia de la cultura. El creador no es nunca real. El creador no es real, si merece la pena. En cuanto, claro, ya he visto que tus aficiones han hecho que la revolución dentro del reino de la música te haya parecido una revolución, pero ya ves, de entonces para acá no solo no ha pasado nada en la producción musical, en la producción política, sino tampoco en la musical, que ha seguido por los caminos que están ordenados. Bueno, no quiero insistir en las desilusiones. Pues gracias por decepcionarme. Si no hay nadie más, pues quería preguntarte una cosa un poco para entender un poco lo de la excepción de la última interviniente y respecto a lo que ella llama lo de estar mezclados. Y es que yo creo que en la cosa misma del lenguaje está ya esa contradicción, porque siendo el lenguaje como es lo más gratuito que se le puede dar a un niño, lo que no vale dinero es más barato que el agua, es gratis absolutamente. Inmediatamente el lenguaje es convertido en palabras semánticas, en significado de cosas que son las que nos van a dar el precio al mismo tiempo que el valor de las cosas. Déjame que termine, déjame que termine. Y luego no es eso se queda ahí, sino que eso se convierte en escritura, que es de los señores, que es del poder. Es decir, que la mezcla viene de mucho más antes. Explícame eso. No tengo que explicarte nada más. Me has recordado algo que ya te dije antes que tal vez no era ocasión de sacarlo aquí. Efectivamente es así. La lengua viva, aunque solamente aparezca en forma de lenguas de Babel, de idiomas, lo cual no quiere decir la lengua de verdad nunca, a pesar de todo es efectivamente la única máquina gratuita que se nos da a cualquiera, sin distinción de clases ni de sexos, la única. Y la escritura, en cambio, siempre ha sido de los señores y de los sacerdotes de los señores, es una distinción fundamental. Por eso, en cuanto a la poesía y por extensión, y en cuanto a la música, la oposición entre palabra en el aire y escritura, sumisión, fijación y, por tanto, manejo por parte del mercado
que nunca podría manejar la palabra suelta, la palabra viva, por eso es tan importante. Pero en fin, eso es más bien para otra charla, ¿no? Vale. Esto... Bueno, hola. Tú, mira, o sea, llevas lo que has dicho en la conferencia de... Bueno, que me recuerda a tus textos cuando dices que el no pierde su gracia si va en sustitución de algo a lo que se le dice sí. En realidad, ¿por qué no es posible pensar que existe una especie de necesidad del sí cuando en realidad si piensas que mucha gente al salir de esta conferencia, ese no que tú piensas que has plantado no es en realidad más que un sí a el propio discurso que tú has hecho? Quiero decir, no es un no puro, sino que es un sí y una aceptación del propio discurso que tú has hecho. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, tú mismo, me recuerda uno de tus textos cuando aceptas el sí, por ejemplo, cuando dices libre te quiero, eso es decir un sí, no es decir un no. Me refiero, tú no estás sembrando un no, sino que estás sembrando otra especie de sí, como si dando por hecho una necesidad de un sí que en realidad no es el nuestro, sino que pasa un poco a ser el tuyo. Ya. Bueno, respecto a lo de que la conferencia sea mía y que en lugar de sentirse herido, como yo digo, lo que le pasa es que diga, sí señor, qué razón tiene, qué bien predica el a eso justo me estoy refiriendo. Malintencionado, puede suceder. Eres libre de tener esa mala intención, puede que en una gran parte de los que están suceda así, puede que no, y puede que más o menos si no tiene mayor interés, y debes librarte de pensar que eso quiere decir ninguna reducción a un sí. Efectivamente, la gente está acostumbrada a que lo bueno sea así, y lo dice positivo, eso es positivo. Yo aquí lo que les estoy mostrando es que las cosas están del revés. Pero no lo estoy diciendo desde tu intención, o sea, no estoy diciendo que tu intención sea crear otro sí, sino seguramente algo... No digo respecto al resultado. Estoy diciendo seguramente algo en nosotros mismos, en los que escuchamos, no tanto como en el que habla. Sí, pero he dicho que eso es una presuposición malintencionada, porque puede suceder algo de eso en vosotros, puede no suceder, puede suceder más o menos, no hay por qué pensar que eso quiere decir una reducción al sí. Efectivamente hay una tendencia de la que estoy hablando ahora, a que el sí sea lo bueno. Y a lo bueno se le llama positivo, los militares llaman positivo a lo bueno, y muchos más que los militares, ¿no? A lo que me refiero, en realidad... He demostrado cómo simplemente es que está del revés, que eso de lo positivo es lo que he llamado la realidad, el dinero. Positivo quiere decir que vale dinero, y que vale dinero, por ejemplo, para el propio enriquecimiento cultural de uno o para cualquier otra tontería. En cuanto a la canción esa que tan conocida ha hecho Amancio Prado de Libre te quiero, desde luego yo no estoy dispuesto ni a relacionar esa letra con cualesquiera otras cosas que en otros géneros diga, ni nada de eso, pero en todo caso te equivocas, porque libre es un término negativo. La libertad positiva, como antes he dicho, es un engaño. Libre quiere decir sin, no atada, sin prisiones. No hay ninguna verdadera función de la palabra libre en esa canción que se pueda llamar positiva. Es una llamada a la liberación, que después se aclara cuando se dice pero no. Pero entonces lo que estás haciendo es poner nombre. Y al final se dice ni tuya. Lo que estás haciendo es poner nombre a lo más puro, a lo mejor, a lo más, convirtiéndolo en real, a lo más puro, igual que hace el mercado revolucionario vendiendo camisetas del Che.
convertir el no en sí, como he dicho. Por desgracia, Tú estás, no sé, convirtiendo en algo real, poniendo un nombre, sí, sí, algo que es lo más puro. Real, en algo maldito, en algo condenado al dinero, convirtiéndolo en dinero, por decirlo, una vez que ya está bastante claro lo que he soltado, lo que quiere decir positivo, realizándolo, convirtiéndolo en dinero. Es una tendencia con lo que hay que contar, pero sin desanimarse, porque eso no es todo. De vez en cuando, a pesar de esa tendencia maldita, siempre algo se nos puede escapar. Y eso es lo que vale. Bueno, tal vez es que se ha hecho desmesuradamente tarde. ¿No? Para nosotros es la hora normal.